Despiertas con el olor a agua de rosas y la dulzura empalagosa del ámbar gris. Tu piel, restregada hasta enrojecer y perfumada, te resulta extraña. La seda del diván es una caricia fría en tu espalda. A la luz parpadeante de las velas, ves los rostros impasibles de las mujeres que te han preparado, sus movimientos precisos, sus ojos vacíos. Es el momento. Esta es la noche en que el sexo en el harén del sultán se convierte en tu realidad. Un ritual aterrador donde tu único papel es la sumisión. Y ahora, por favor, detén el video y suscríbete a nuestro canal. Para poder seguir haciendo videos como este, necesitamos llegar a 1000 suscriptores lo antes posible. Gracias. Para entender cómo llegó a este momento, un peón en un juego de poder absoluto y ego frágil, debemos desentrañar los hilos de su vida. Estas son las historias silenciosas, los susurros de salones dorados que sacamos a la luz. Si crees que estas historias deben ser contadas, únete a nuestra comunidad de historiadores silenciosos suscribiéndote y comparte tus reflexiones sobre este mundo olvidado en los comentarios de abajo. Su viaje, como el de muchas otras, no comenzó con el esplendor de un palacio, sino con el profundo trauma de la pérdida y el cálculo frío e insensible del comercio de esclavos. Su nombre era Elara, y antes de ser un cuerpo para ser perfumado y presentado, era una niña en una aldea enclavada en lo profundo de los picos nevados del Cáucaso. Su mundo era de piedra desgastada por el viento, el aroma a humo de leña y el ritmo familiar de las estaciones. Esta existencia idílica fue destrozada no por un desastre natural, sino por uno provocado por el hombre, la redada de esclavos. Fue un asunto rápido, brutal y aterradoramente eficiente. Los hombres que descendieron sobre su aldea no eran soldados luchando por una causa, eran mercaderes de carne humana, sus ojos escudriñando a los aldeanos reunidos con el cálculo frío de un carnicero inspeccionando el ganado. No hubo grandes batallas, solo los gritos guturales de las madres siendo arrancadas de sus hijos, el astillarse de las puertas y el sabor metálico de la sangre en el aire. Elara, apenas una mujer a los 13 años, fue apreciada por su piel pálida y sus ojos verdes, rasgos que la convertían en una mercancía exótica y valiosa. Fue atada, encapuchada y arrojada a un carro con otras chicas. Sus sollozos colectivos, una sinfonía miserable que acompañó el discordante viaje montaña abajo. La vida que conocía se había ido, borrada en una sola y violenta tarde. El viaje a Constantinopla fue una lección de deshumanización sistemática. Encadenadas en la bodega sofocante y sin luz de un barco, las chicas eran tratadas como carga. Se les alimentaba lo justo para mantenerlas vivas, sus cuerpos inspeccionados y evaluados con un desapego humillante. El concepto mismo de privacidad, de propiedad de una misma, fue desmantelado metódicamente. Para cuando llegaron al extenso y caótico mercado de esclavos de la gran ciudad, Elara ya no era la chica de las montañas. Era una cáscara, su espíritu vaciado por el miedo y el dolor, su identidad despojada capa por capa, hasta que todo lo que quedaba era un objeto hermoso y aterrorizado. En el mercado, fue puesta en un bloque, forzada a soportar los ojos y las manos inquisitivas de los posibles compradores. Fue aquí donde fue vista por un agente del palacio, un eunuco cuya mirada no contenía lujuria, sino el ojo perspicaz de un conocedor, seleccionando una obra de arte para la colección de su amo. Se fijó un precio, se intercambió una bolsa de oro y el destino de Elara quedó sellado. Había sido comprada para la colección más exclusiva y peligrosa del mundo, el harén imperial del sultán otomano. Su llegada al palacio de Topkapi fue un asalto desorientador para los sentidos. Fue conducida a través de una serie de puertas imponentes, cada una más ornamentada y fuertemente custodiada que la anterior, hasta que pasó por la puerta de la felicidad y entró en el mundo enclaustrado y prohibido del harén. La opulencia pura era sobrecogedora, patios de intrincados azulejos, fuentes que cantaban con la música del agua cayendo y cámaras adornadas con pan de oro y nácar. Sin embargo, bajo esta brillante apariencia de belleza, una palpable sensación de pavor y confinamiento impregnaba el aire. Esto no era un hogar, era una jaula dorada, un hecho que se volvía aterradoramente literal por el cercano Cafés, el pabellón donde los hermanos y sobrinos del sultán eran mantenidos en un lujoso encarcelamiento, un recordatorio constante y silencioso de que ni siquiera la sangre real ofrecía escapatoria de la jaula. Como recién llegada, una carille,
El Ara estaba en lo más bajo de una jerarquía ferozmente rígida y compleja. En su cúspide se encontraba la Valide Sultan, la reina madre, la verdadera gobernante de este dominio femenino. Debajo de ella estaban las Kadin, las 4 esposas oficiales del sultán que le habían dado hijos, luego las Iqbal, las concubinas favoritas que habían capturado la atención del sultán, seguidas por las Gozde, las chicas que habían sido notadas y habían pasado una sola noche con el soberano. Y finalmente, el vasto y anónimo mar de Carille, las novicias y sirvientas que constituían la mayor parte de la población. El Ara era ahora una de ellas. Su vida pasada un sueño olvidado. Su adoctrinamiento comenzó de inmediato. El mundo que conocía debía ser desaprendido, su lengua materna prohibida, su antiguo nombre reemplazado. Se le dio un nuevo nombre turco, Gulnar, que significa flor de granada, una bonita etiqueta para una cosa bonita. Fue sumergida en un riguroso régimen de entrenamiento diseñado para transformarla de una esclava extranjera en un perfecto adorno cortesano. Pasó horas interminables aprendiendo la fluida e intrincada cadencia del turco otomano, un idioma que se sentía espeso y ajeno en su boca. Le enseñaron a tocar el laúd, a cantar melodías inquietantes y a realizar danzas gráciles y sugerentes, todas habilidades destinadas al placer de un solo hombre. Pero la parte más crucial de su educación fue aprender el adab, el laberíntico código de etiqueta que gobernaba cada interacción dentro de los muros del harén. La forma en que uno caminaba, la forma en que uno se inclinaba, la manera precisa de servir café a un superior, cada gesto estaba codificado y un solo paso en falso podía resultar en un castigo brutal. Este entrenamiento era una forma de condicionamiento psicológico, diseñado para borrar su individualidad y remodelarla en una criatura dócil y obediente, cuyo único propósito era servir al sistema y a su amo. Las chicas que no lograban adaptarse, que se aferraban a su pasado, o mostraban un espíritu rebelde, simplemente desaparecían, sus destinos una advertencia oscura y tácita para las demás. El Ara, inteligente y aterrorizada, aprendió rápidamente. Aprendió a silenciar los gritos en su propia mente, a llevar una máscara de obediencia plácida y a navegar las traicioneras corrientes del harén con la silenciosa y vigilante cautela de un animal acosado. La arquitectura del poder dentro del harén descansaba sobre 2 grandes e inexpugnables pilares que se erigían justo debajo del propio sultán, la Valide Sultan y el Kislar Aga. Para el mundo exterior, el sultán era un monarca absoluto, su voluntad divina e incuestionable. Pero dentro de los confines enclaustrados del harén, su propia madre, la Valide Sultan, ejercía un poder que era posiblemente más directo e íntimo. No era simplemente una madre cariñosa, era una maestra estratega política, una ejecutiva despiadada cuya corporación era la dinastía imperial. Toda su existencia, su seguridad y su inmensa riqueza dependían del reinado de su hijo y, lo que es más importante, de la continuación exitosa de su linaje a través de los canales que ella elegía. Controlaba el vasto presupuesto del harén, nombraba a sus funcionarios y orquestaba la compleja red de alianzas y rivalidades entre las mujeres. Era ella quien seleccionaba a las chicas para la cama de su hijo, viéndolas no como individuos, sino como yeguas de cría en una lotería genética de alto riesgo. Su afecto era una herramienta política, su descontento una sentencia de muerte. Se movía por los salones de mármol del harén como una deidad viviente, su presencia inspirando una mezcla de asombro y terror. Era la matriarca suprema de esta familia profundamente disfuncional, una mujer cuyo amor por su hijo se había agriado en una necesidad obsesiva de controlar cada aspecto de su vida, especialmente su sexualidad, que ella entendía era la fuente del poder dinástico. Su socio en esta sofocante administración era el Kislar Aga, el eunuco negro jefe. Era una figura de profunda y trágica contradicción. Robado de su hogar en África cuando era niño y sometido a la horrible brutalidad de la castración, había sobrevivido a un trauma que mató a muchos, y había ascendido en el escalafón gracias a su inteligencia, ambición y una crueldad cultivada nacida de su propio resentimiento profundo. Como comandante del cuerpo de eunucos, era el carcelero jefe del harén, el ejecutor de sus reglas draconianas. Era el único hombre, aparte del sultán, que podía moverse libremente dentro de sus muros, y este acceso le otorgaba una influencia sin parangón. Era el guardián,
el intermediario entre el sultán y su corte femenina. Era el Kislar Aga, quien procuraba nuevas chicas, quien supervisaba su entrenamiento y quien escoltaba físicamente a la concubina elegida por el camino dorado hasta la alcoba del sultán. Lo veía todo, oía cada susurro, y su lealtad era principalmente para la valide sultán, con quien formaba una formidable alianza política. Él era el ejecutor cómplice del sistema por excelencia, un hombre cuyo propio sufrimiento profundo no había engendrado empatía, sino que lo había insensibilizado, convirtiéndolo en un instrumento perfecto e insensible del mismo sistema que había destruido su propia vida. Su mirada era un vacío, reflejando la vacuidad de su propio destino, y en su presencia silenciosa y autoritaria, las mujeres del harén veían una visión escalofriante del poder absoluto e institucionalizado. El centro de este universo, el sol alrededor del cual orbitaban todos estos planetas aterrorizados, era el sultán. Pero esta no era una estrella magnífica y radiante, era una estrella en colapso, un agujero negro de paranoia y disfunción, cuya inmensa fuerza gravitacional deformaba y destruía todo lo que se acercaba demasiado. El sultán Ibrahim I, un hombre no nacido para gobernar pero empujado a ello por los crueles caprichos de la supervivencia dinástica, era la encarnación viviente del arquetipo del tirano disfuncional. Había pasado sus años de formación encerrado en el Cafés, la jaula dorada, escuchando los pasos de los verdugos que su hermano mayor podría enviar en cualquier momento. Esta prolongada tortura psicológica había destrozado su mente mucho antes de que ascendiera al trono. Cuando finalmente le dijeron que era sultán, estaba tan consumido por el terror que se negó a creerlo, atrincherándose en sus aposentos hasta que su madre le trajo el cadáver de su predecesor como prueba. Este era el hombre que ahora ostentaba el poder absoluto sobre un imperio. Su profundo trauma psicológico se manifestaba en un reinado volátil y errático. Públicamente, esto condujo a un desgobierno catastrófico y a una crueldad caprichosa. Pero en privado, dentro del harén, su daño adoptó una forma mucho más personal y aterradora. Sus años de aislamiento y miedo habían resultado en una profunda psicosis sexual. Era un hombre plagado de impotencia, de perversiones extrañas y humillantes, y de una necesidad insaciable de control absoluto para compensar sus propios sentimientos de impotencia. Su obsesión con su harén no se trataba de placer o incluso de deber dinástico. Se trataba de crear un mundo de fantasía donde él era el dios incuestionable. Se hizo famoso por su obsesión con las mujeres obesas, enviando a sus agentes por todo el imperio para encontrar a las mujeres más corpulentas imaginables, culminando en la concesión de un gobierno a una favorita a la que apodó Terrón de Azúcar. Forzaba a sus concubinas a realizar rituales extraños y humillantes, tratándolas menos como seres humanos y más como accesorios en sus retorcidos psicodramas. El acto del sexo, para él, rara vez se trataba de consumación. Era un ejercicio de dominación, una forma de proyectar su poder sobre los cuerpos indefensos de las mujeres que poseía. Este era el oscuro secreto en el corazón del imperio. El hombre que comandaba sus ejércitos y tenía el poder de vida y muerte sobre millones, era, en sus momentos más privados, un individuo roto, patético y terriblemente peligroso. Su disfunción sexual había hecho metástasis en una psicosis política, y el harén era su laboratorio, el lugar donde sus fantasías más depravadas y desesperadas se hacían horriblemente reales. Para mujeres como Elara, el sexo con el sultán no era una fantasía erótica, sino una citación a una audiencia privada con la locura misma. El viaje a los aposentos privados del sultán era un paseo a través de una pesadilla viviente. Guiada por la figura silenciosa e imponente del Kislar Aga, Elara fue conducida por el famoso Camino Dorado, un corto pasillo que conectaba el harén con las estancias del sultán, pero que se sentía como el camino más largo que jamás había recorrido. El corredor era opulento, sus paredes revestidas de preciosos azulejos, pero el aire estaba cargado con los fantasmas de todas las mujeres que habían recorrido ese camino antes que ella, sus esperanzas y miedos pareciendo adherirse al mismo aire que respiraba. Las zapatillas del eunuco no hacían ruido sobre las alfombras afelpadas, su silencio más aterrador que cualquier amenaza. Se detuvo ante un par de puertas inmensas y ornamentadamente talladas y, con una mirada que no era ni cruel ni amable, sino simplemente vacía, las abrió
y le indicó que entrara. Ella entró, y las puertas se cerraron tras ella con un golpe suave y final, sellándola dentro. La alcoba imperial era una caverna de lujo sofocante. Pesadas cortinas de terciopelo bloqueaban el mundo, y la única luz provenía de docenas de velas que proyectaban sombras parpadeantes y monstruosas en las paredes. El aire estaba impregnado del aroma a almizcle e incienso, tan pesado que era difícil respirar. El sultán estaba reclinado en un vasto y bajo diván, rodeado por una montaña de cojines de seda. No la miró de inmediato, continuando jugando ociosamente con un rosario. Durante un momento agónicamente largo, ella permaneció inmóvil, una estatua de seda y terror, esperando que él reconociera su existencia. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos no estaban llenos de lujuria, sino de una curiosidad cansada y clínica, como un científico observando un nuevo espécimen. Le hizo un gesto para que se acercara. El protocolo en el que había sido instruida era preciso. Debía arrastrarse de rodillas desde la puerta hasta los pies del diván, besar el borde de la alfombra y permanecer en una posición postrada hasta que se le diera permiso para levantarse. Era un acto de máxima humillación, diseñado para despojarla de los últimos vestigios de su dignidad antes de que el encuentro siquiera comenzara. El sexo en sí, cuando llegó, fue el cumplimiento de todos sus peores miedos. No fue un acto de pasión ni siquiera de deseo. Fue una afirmación de poder mecánica, sin alegría y brutal. El daño psicológico del sultán Ibrahim estaba a la vista de todos. Fue rudo, distraído, y parecía obtener su única satisfacción de su miedo y humillación. El encuentro fue un procedimiento de dominio clínico, casi estéril, desprovisto de cualquier conexión humana. Fue una violación no solo de su cuerpo, sino de su alma, una aterradora confirmación de que en este mundo ella no era una persona con sentimientos o una historia, era una cosa, un receptáculo para los caprichos de un hombre roto y poderoso. Yacía allí en la oscuridad, fingiendo el placer que le habían instruido mostrar, y en lo único que podía pensar era en la fría piedra de la casa de su infancia y la sensación del viento de la montaña en su rostro, un mundo que ahora parecía más distante e imposible que las estrellas. La mañana siguiente fue tan ritualizada e impersonal como lo había sido la noche. Antes del amanecer, fue despertada por asistentes y escoltada silenciosamente fuera de los aposentos del sultán, dejándolo dormir. No hubo conversación, ni tierna despedida. La transacción estaba completa. De vuelta en el harén, fue conducida a las cámaras de la Hasinedar, la tesorera jefe, donde, según la tradición, se le colocó en las manos una bolsa de monedas de oro. Era su pago, el precio por su servicio. Un gesto que reforzaba crudamente su estatus de propiedad. El oro se sentía obsceno en su palma, un símbolo frío y pesado de su propia degradación. Pero todo había cambiado. Había sobrevivido a la prueba, y al hacerlo, su estatus dentro de la rígida jerarquía del harén había sido irrevocablemente alterado. Ya no era una carille anónima. Ahora era una gozde, una de las favorecidas o notadas. Este nuevo título trajo consigo beneficios inmediatos y tangibles. Fue trasladada del dormitorio abarrotado de las novicias a una cámara semi-privada, un lujo pequeño pero significativo. Le dieron ropas más finas, mejor comida y un pequeño séquito de sus propias sirvientas, chicas que hasta ayer habían sido sus iguales. La forma en que la gente la miraba era diferente. Los eunucos, que antes habían sido displicentes, ahora ofrecían un leve, casi imperceptible, asentimiento de respeto. Las mujeres de mayor rango que la habían ignorado ahora reconocían su presencia. Pero con esta elevación llegó un nuevo y más insidioso tipo de peligro. La atención aduladora de algunas se correspondía con el odio venenoso y silencioso de otras. Las otras gozde, sus competidoras directas, la veían como una amenaza. Las Iqbal y Kadin más establecidas la veían con una sospecha despectiva. Ahora era una jugadora en el gran juego, quisiera o no. Un pavor hueco se instaló en su estómago como una piedra. Este éxito se sentía como un profundo fracaso. Había ganado un punto de apoyo en este mundo traicionero, pero el costo era un pedazo de su alma. Se dio cuenta con una claridad escalofriante de que su supervivencia ahora dependía no solo del capricho del sultán, sino de su habilidad para navegar estas nuevas y peligrosas corrientes. Solo había un camino hacia la seguridad real y duradera,
una forma de trascender el precario estatus de favorita temporal y alcanzar el verdadero poder. Tenía que concebir. Tenía que darle un hijo al sultán. El pensamiento, que debería haber sido un deseo natural, se convirtió en una obsesión fría y absorbente, nacida no del instinto maternal, sino del cálculo desesperado y rapaz de la supervivencia. Su cuerpo ya no era suyo, ahora era una arena política, y la batalla por un hijo era una batalla por su vida. La desesperada plegaria nacida del terror fue respondida. En pocos meses, las señales se hicieron innegables, y los médicos del palacio, los ejecutores cómplices del sistema de rostro solemne de la maquinaria biológica del harén, lo confirmaron: Gulnar estaba embarazada. La noticia se extendió por el harén con la fuerza de un terremoto político. De repente, ya no era solo una gozde, un capricho pasajero. Era la madre potencial de un shehzade, un príncipe, un futuro heredero al trono del Imperio Otomano. Su estatus explotó de la noche a la mañana. Fue trasladada inmediatamente a una de las suites de apartamentos más lujosas del harén, su séquito personal de sirvientes expandiéndose dramáticamente. La Valide Sultan, la gran matriarca que hasta ahora había sido una figura distante y aterradora, la convocó para una audiencia privada. Los ojos de la reina madre, antiguos y afilados como esquirlas de obsidiana, la escrutaron, evaluándola no como una persona, sino como un preciado recipiente, un activo crucial en la empresa dinástica. Su salud se convirtió en un asunto de Estado. Se le asignó un equipo de médicos que monitoreaban cada una de sus comidas, cada uno de sus movimientos, cada momento de su descanso. La comida que comía era probada para detectar veneno por una sirvienta designada antes de que tocara sus labios. El aire en sus aposentos estaba cargado de incienso protector, y sus habitaciones eran vigiladas día y noche por eunucos leales a la Valide Sultán. Este capullo de protección, sin embargo, se sentía más como una prisión. Su aislamiento era ahora absoluto. Era un secreto de Estado, un tesoro precioso encerrado lejos del mundo. Y con esta elevación, la paranoia que impregnaba el harén alcanzó un punto álgido. Cada sombra en el pasillo parecía contener una amenaza. La sonrisa de cada sirvienta parecía esconder una daga. Las otras concubinas, especialmente aquellas que también habían compartido la cama del sultán y no habían logrado concebir, la observaban con una envidia tan corrosiva que era casi tangible. Se convirtió en el punto focal de 1000 maldiciones silenciosas, el objetivo de susurros y complots urdidos en los oscuros rincones de los baños y las salas de costura. Vivía en un constante y roedor miedo a un aborto espontáneo, un accidente conveniente, una copa de sorbete contaminado, una caída deliberada en un resbaladizo suelo de mármol. El niño que crecía dentro de ella era su única esperanza para un futuro, pero su presencia la convirtió en la mujer más vulnerable y despreciada del palacio. No podía confiar en nadie. El cuidado de la Valide Sultán no era para ella, sino para la sangre real que llevaba. La diligencia de los médicos no era para su bienestar, sino para la salud del producto dinástico. A los ojos del sistema, ella, Gulnar, la persona, había dejado de existir por completo. Era simplemente la incubadora. La atmósfera venenosa del harén pronto se aglutinó en torno a una única y poderosa rival, una kadín llamada Turhan, una mujer que ya le había dado una hija al sultán y ocupaba la precaria posición de su consorte principal. Turhan era hermosa, astuta y profundamente insegura, sabiendo que su poder descansaba enteramente en su capacidad para producir un heredero varón y mantener el favor del sultán. El embarazo de Elara con un posible hijo era una amenaza directa para todo su mundo. Vio en Elara no a una compañera víctima del sistema, sino a una rival existencial que podría suplantarla, que podría robarle su futuro y el futuro de su propia hija. Y así comenzó una guerra silenciosa y viciosa, una campaña librada no con espadas, sino con susurros, insinuaciones y tormento psicológico. Turhan era una maestra de las artes oscuras del harén. No podía arriesgarse a un asalto directo, que sería demasiado fácil de rastrear hasta ella por la siempre vigilante Valide Sultán y el Kislar Aga. En cambio, libró una guerra de desgaste contra la cordura de Elara. Usaría su red de sirvientas leales para iniciar rumores, que Elara practicaba en secreto magia negra para asegurar que el niño fuera varón, que había sido infiel y el niño no era del sultán,
una mentira tan peligrosa que era equivalente a la traición. Estos susurros, potentes como el veneno, se deslizarían por los pasillos y eventualmente llegarían a oídos del sultán. El tirano disfuncional, el sultán Ibrahim, era un terreno fértil para tales semillas de paranoia. Su mente destrozada era incapaz de distinguir la realidad de la fantasía y se dejaba influir fácilmente por la insinuación. Empezó a mirar a Elara con sospecha. Turhan organizaría que sucedieran pequeñas cosas inquietantes. Una joya preciada desaparecería de los aposentos de Elara. Un plato que a ella le gustaba especialmente sería derramado accidentalmente. Eran pequeños pinchazos de acoso, diseñados para mantenerla constantemente en vilo, para deshilachar sus nervios y hacerla parecer inestable. El propio sistema, perversamente, fomentaba este conflicto. Era un método de control, asegurando que las mujeres estuvieran tan consumidas por sus luchas intestinas que nunca pudieran unirse y plantear una amenaza colectiva. El sultán, en sus momentos más lúcidos de crueldad, incluso parecía obtener una oscura diversión de enfrentar a sus favoritas entre sí, viéndolas competir por su atención, como animales peleando por un trozo de carne. Elara se encontró atrapada en una tenaza psicológica. Estaba aislada por su embarazo, aterrorizada por los complots contra ella y su hijo nonato, y ahora atormentada por una enemiga poderosa e invisible. Las paredes doradas de su lujoso apartamento se convirtieron en una prisión de miedo, y el sueño de seguridad que se suponía que un niño traería se había transformado en una pesadilla despierta de ansiedad implacable. Estaba librando una guerra en dos frentes, uno por la supervivencia de su hijo y otro por la preservación de su propia mente. El día del parto fue un evento de importancia monumental, con todo el harén conteniendo la respiración. La valide sultán, el Kislar Aga y un séquito de los médicos y parteras más importantes del palacio se reunieron fuera de los aposentos de Elara, sus rostros tensos por la anticipación. Después de un largo y agonizante parto, un llanto resonó en el apartamento, y un momento después, una partera emergió, su rostro una máscara de calma profesional. «Es un shehzade», anunció. «Un hijo». Por un instante fugaz, una ola de profundo alivio y triunfo invadió a Elara. Lo había logrado. Había cumplido su propósito, asegurado su posición, ganado el juego brutal. Sería elevada al rango de Kadin, su hijo un príncipe del imperio. Su futuro, y el de él, parecían asegurados. Pero este destello de esperanza se extinguió casi de inmediato. El etos trágico del harén, su capacidad para convertir el triunfo en cenizas, estaba a punto de revelarse de la manera más cruel posible. Cuando el niño fue limpiado y presentado al sultán, un silencio horrorizado se apoderó de la habitación. El bebé, su hijo, había nacido con una deformidad física visible, aunque menor. Un pie deforme. En una dinastía obsesionada con la perfección física como señal de favor divino y linaje robusto, esto era una catástrofe. El sultán Ibrahim, el tirano disfuncional, miró al infante con una expresión de pura repulsión. En su mente paranoica y fracturada, la imperfección del niño no era un simple accidente de nacimiento. Era una afrenta personal, un oscuro presagio, un reflejo de sus propios sentimientos profundamente arraigados de insuficiencia y quebranto. No vio al niño como su hijo, sino como un símbolo monstruoso de su propio fracaso. Su reacción fue rápida y despiadada. Se negó a sostener al niño, dándose la vuelta con disgusto y saliendo furioso de la habitación sin decir una palabra. El pronunciamiento no fue hablado, pero todos lo entendieron. El niño era un defecto inaceptable en la línea imperial. El triunfo de Elara se había agriado en la más amarga de las tragedias. El hijo que debía ser su salvación se había convertido en el instrumento de su condenación. El sistema que le exigía producir un heredero ahora había rechazado a ese heredero, y a ella junto con él. En ese momento, sosteniendo a su pequeño e imperfecto hijo, Elara comprendió la verdadera e implacable naturaleza de la jaula en la que se encontraba. Era una máquina que exigía perfección, y no tenía tolerancia para la defectuosa, frágil y profundamente humana realidad de la vida. La caída en desgracia fue tan rápida y brutal como meteórico había sido su ascenso. La repulsión del sultán fue un decreto silencioso que resonó por todo el palacio. De la noche a la mañana, Elara y su inocente hijo se convirtieron en parias.
La lujosa suite de apartamentos le fue arrebatada. Fue trasladada, sin ceremonias, a un pequeño y húmedo conjunto de habitaciones en un ala remota y olvidada del harén, un lugar reservado para mujeres deshonradas o sin importancia. El ejército de sirvientas, médicos y guardias desapareció, reemplazado por una única y anciana sirvienta que la trataba con una piedad cansada, que era casi peor que el desprecio. El río de finas comidas, sedas lujosas y preciosos regalos se secó por completo. Se le volvió a dar la comida sencilla y tosca de las carille de más bajo rango. La valide sultán, que había supervisado personalmente cada momento de su embarazo, ahora actuaba como si ella no existiera. El interés de la reina madre había estado en el potencial de un príncipe perfecto. Un producto defectuoso era una inversión fallida para ser cancelada y descartada. El costo psicológico para Elara fue devastador. La esperanza que la había sostenido a través de meses de miedo y aislamiento fue arrancada violentamente, dejando una herida abierta en su lugar. Las otras mujeres del harén, que la habían observado con envidia venenosa, ahora la despreciaban abiertamente. Su rival, Turhan, fue vista sonriendo por primera vez en meses, su posición nuevamente segura. Elara se convirtió en un cuento con moraleja andante, un fantasma que rondaba los pasillos, un símbolo viviente del fracaso catastrófico. Sus días se convirtieron en un ciclo monótono de desesperación. Pasaba todo su tiempo en sus pequeñas y oscuras habitaciones. Su único compañero, el hijo infante, cuya existencia los había condenado a ambos. Lo amaba con una desesperación feroz y protectora, pero cada vez que miraba su pequeño pie deforme, recordaba su propia ruina. El niño era una encarnación constante, dolorosa y viva de sus sueños destrozados. El silencio en sus habitaciones era absoluto, un marcado contraste con el bullicioso enjambre de actividad que una vez la había rodeado. El mundo del poder, de la política, del favor, siguió adelante sin ella, como si nunca hubiera sido parte de él. Era un fantasma en la máquina, un componente que había fallado y había sido desechado. Su mente, ya forzada por la presión implacable, comenzó a desmoronarse. La chica vibrante y resistente de las montañas se había ido, consumida por la mujer vaciada conocida como Gulnar, que a su vez había sido borrada. Todo lo que quedaba era una madre atrapada en una jaula de desesperación, aferrándose a un niño considerado inútil por el mismo sistema al que se veía obligada a servir. Pasaron los años, una sucesión lenta y aplastante de días idénticos que se fundían en un todo sin sentido. El sultán, Ibrahim, cuyo reinado se volvía cada vez más errático y tiránico, fue finalmente depuesto y, en la brutal tradición de la política otomana, estrangulado con una cuerda de seda por sus propios genízaros. Un nuevo sultán ascendió al trono, y con su reinado llegó una limpieza de la casa. El harén del viejo y muerto sultán era ahora una responsabilidad política y financiera. Las mujeres que una vez habían sido el centro del mundo ahora eran solo reliquias inconvenientes de una era pasada. Llegó una citación para Elara. Ella y su hijo, ahora un niño tranquilo y retraído, iban a ser trasladados. No iban a ser liberados, ni iban a ser ejecutados. Su destino era algo intermedio, una muerte en vida. Fueron exiliados al Esquisaray, el Palacio Viejo. Este extenso y decadente complejo en otra parte de la ciudad era el hogar de retiro tradicional para los harenes de los sultanes fallecidos o depuestos. No era un lugar de descanso pacífico, era un almacén humano, un cementerio dorado donde se enviaba a mujeres poderosas para ser olvidadas. El Palacio Viejo era un mundo de sombras y ecos. Sus vastos y polvorientos salones, una vez tan grandiosos como los del Topkapi, ahora se desmoronaban, con el pan de oro pelándose y los intrincados azulejos agrietados. Estaba poblado por cientos de mujeres, un mar silencioso y melancólico de las que ya no eran. Había antiguas Kadin que una vez habían comandado una inmensa influencia, Iqbal, cuya belleza había cautivado a un monarca, y innumerables Gosde y Carille, todas despojadas de sus títulos, su poder y su propósito. Eran fantasmas, vagando por sus días en una neblina de memoria y arrepentimiento. La atmósfera estaba cargada de una nostalgia amarga y sofocante. Las mujeres hablaban sin cesar del pasado, de los días en que eran hermosas, favorecidas e importantes. Se aferraban a las jerarquías fantasmales de una corte que ya no existía. Sus mezquinas disputas y antiguas rivalidades
las únicas cosas que daban a sus vidas vacías una apariencia de significado. Para Elara, este fue el golpe final y aplastante. En Topkapi, incluso en su desgracia, había habido una pizca del mundo, una sensación de vida moviéndose a su alrededor. Aquí, solo había estancamiento. El tiempo mismo parecía haberse detenido. Vio a su hijo crecer en este ambiente de profunda desesperación, un niño sin futuro. Su sangre real, una maldición que lo atrapaba en este limbo. Ya no era una jugadora en ningún juego. Era simplemente una pieza olvidada, dejada en el tablero mucho después de que la partida hubiera terminado. Viviría el resto de sus días aquí, en esta tumba viviente, su nombre, su historia y su sufrimiento lentamente borrados por el polvo de los siglos. Una historiadora silenciosa sin nadie a quien contarle su historia. La naturaleza implacable y autodestructiva del sistema no perdonó a sus principales arquitectos. Los mismos ejecutores que habían manejado la vida y el tormento de Elara eran ellos mismos meros engranajes en la gran e impersonal máquina, su poder tan fugaz como el favor de una concubina. La formidable Valide Sultan, que había gobernado el harén con mano de hierro, vio su poder evaporarse en el momento en que su hijo, el sultán Ibrahim, fue depuesto. El nuevo sultán trajo consigo a una nueva madre, quien prontamente asumió el título y la autoridad de Valide Sultan, relegando a su predecesora a las sombras. Ella, que había exiliado a tantas al Palacio Viejo, finalmente se encontró relegada a una vida de silenciosa irrelevancia, su influencia desaparecida, su intrincada red de poder desmantelada de la noche a la mañana. Murió no como una reina regente, sino como una viuda, una nota a pie de página en la historia de la dinastía que había luchado tan despiadadamente por controlar. El destino del Kislar Aga era a menudo aún más directo y brutal. Su inmenso poder dependía por completo de su relación con el sultán gobernante y su valide sultán. Cuando el régimen cambiaba, era un objetivo inmediato. Un nuevo sultán significaba un nuevo Kislar Aga, un hombre leal al nuevo poder. El antiguo, con su profundo conocimiento de los secretos de la corte anterior y su arraigada red de influencia, era una amenaza. Algunos eran simplemente despedidos y exiliados, enviados a vivir sus días en Egipto, lejos del centro de poder. Otros no tuvieron tanta suerte. El mismo eunuco que una vez había ostentado el poder de vida y muerte sobre cientos de mujeres, que había escoltado a Elara por el camino dorado, podía encontrarse acusado de traición o corrupción con los pretextos más endebles. Su riqueza sería confiscada y sería ejecutado silenciosamente, su cuerpo dispuesto con la misma eficiencia impersonal que él una vez había supervisado. ¿Y qué fue de Turhan, la amarga rival de Elara, la mujer que aparentemente había ganado el gran premio? Su victoria fue temporal. Ella también estaba sujeta a los caprichos del sultán, a las cambiantes mareas políticas y al inevitable paso del tiempo. Pudo haber disfrutado de años de influencia, pero eventualmente su belleza se desvaneció. La mirada del sultán se desvió hacia un rostro más joven, y ella también fue suplantada. O quizás se encontró en el lado perdedor de una lucha política, superada por una nueva favorita o la madre de un príncipe rival. En última instancia, enfrentaría el mismo destino que todas las demás: un lento declive hacia la irrelevancia o un rápido exilio a la tumba viviente del Palacio Viejo. El sistema consumía a todos los que tocaba. Creaba un mundo de precariedad absoluta, donde el poder era un fantasma, la lealtad una moneda de conveniencia, y nadie, desde la Carille más baja hasta la Kadin más alta, desde el eunuco más poderoso hasta la propia Valide Sultan, estaba realmente a salvo. Todos eran prisioneros de la jaula, solo que en celdas de diferentes tamaños. Al final, debemos alejarnos de la trágica e íntima historia de una mujer y ver el harén por lo que realmente era. No era la fantasía lujuriosa y romántica tan a menudo representada en el arte occidental, un jardín de placer lleno de bellezas lánguidas y disponibles. Esa es una ficción peligrosa. La realidad era mucho más oscura, mucho más compleja e infinitamente más trágica. El harén imperial era una institución sofisticada y brutal de arte de gobernar. Un crisol donde la sucesión dinástica se forjaba a través del control y la explotación sistemáticos de los cuerpos femeninos. Era un órgano político tan vital para el imperio como su ejército o su burocracia.
El sexo, que ocurría dentro de sus muros, rara vez se trataba de amor, o incluso de lujuria. Era un acto político, un imperativo biológico y una herramienta de poder absoluto. Era una transacción que podía elevar a una mujer a alturas inimaginables o condenarla a una vida de oscuridad. Por cada Roxelana o Quessem Sultan, que logró escalar la escalera de cadáveres para alcanzar un poder político real, hubo miles de mujeres olvidadas como El Ara, robadas, renombradas, usadas y descartadas. Eran el combustible humano que alimentaba la máquina dinástica. Sus vidas individuales, sus sueños, su trauma y su profundo sufrimiento se consideraban irrelevantes, meros daños colaterales en el gran proyecto de continuidad imperial. Este era el horror último de la jaula dorada, su capacidad para borrar por completo la humanidad de sus habitantes, reduciéndolos a su función biológica. ¿Puedes imaginar la tortura psicológica de una vida en la que todo tu valor, tu propia supervivencia, está ligado al capricho de un solo hombre, a menudo inestable, y a tu capacidad para producir un hijo varón? Este sistema no solo encarcelaba a las mujeres, las deformaba, enfrentándolas entre sí en una desesperada lucha darwiniana por la supervivencia. El harén era un monumento al costo humano del poder absoluto, un lugar donde las propias piedras parecían saturadas de gritos silenciosos y lágrimas no derramadas. Las historias de estas mujeres se han perdido en gran medida para la historia, enterradas bajo capas de crónicas políticas y narrativas patriarcales. Pero están ahí, en los espacios silenciosos, en los susurros del Palacio Viejo. Recordarlas es reconocer una verdad profunda e inquietante, que el gran y reluciente edificio del imperio se construyó sobre una base de incontables vidas rotas.